Aleluya. Cuando nosotros vemos, ¿sí, hermano? A ver, por favor. A ver. Porque su esperanza será cortada y su confianza es casa de araña. ¿Qué cosa está haciendo? Hay una referencia importante aquí. Cuando nosotros vemos, dice desde el versículo 8, ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y dispone para inquirir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te extrañarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. La calidad de la confianza, oiga bien, no dice del que no cree en Dios, dice del impío, porque hay muchos que creen en Dios y son impíos, ¿eh? Oigan bien, no le han creído a Dios, que es muy aparte, pero creen en Dios y son impíos. Hay mucha gente que cree en Dios y es mentirosa. Están por sendas de impiedad, son impíos. Hay mucha gente que cree en Dios y es ladrona. Perdón, se está oyendo muy fuerte la enseñanza, ¿no? Pero yo les quiero llevar a la comprensión de la calidad de confiar en Dios. Por eso es que muchas veces Dios no responde y venimos y casi estamos pudriendo ya la alfombra con tantas lágrimas y no pasa nada. Nos están saliendo callos en las rodillas y no pasa nada, porque hay gente que es impía y aún conociendo a Dios. Hay gente que no tiene sentido del buen entendimiento para poder llevar a cabo una buena educación para sus hijos, una buena comprensión en el matrimonio. Eso impide que la confianza sea excelente para poder alcanzar la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso. Pero cuando el hombre o la mujer hacen esto, es porque no tienen temor de Dios. Es porque no tienen temor de Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se haciará de ella, mas no resistirá. Estará, insiste y insiste en confiar y en confiar, pero la calidad de la confianza no es buena. ¿Por qué? Porque yo he puesto mi confianza en Dios tal cual como la he concebido aquí, no como la he visto aquí en la palabra. Y cuando nosotros actuamos conforme a la palabra, cosas grandes y maravillosas suceden en nuestras vidas. Luego, venciendo la adversidad para poder adquirir beneficios de la confianza de Dios, en Dios. Tenemos que vencer la adversidad. Miren, José se ganó la confianza de Potifar. Y también su mujer se enamoró de él. De tal manera que los dos querían sacar provecho de José.
Potifar quería sacar provecho de él laboralmente hablando. Puso en sus manos todos sus bienes, toda su casa, toda la administración. Si allí no había lámparas encendidas cuando oscurecía, la responsabilidad era de José. Si allí no se servía a tiempo la comida y caliente, la responsabilidad era de José. Si allí alguien se sobrepasaba o se sublevaba, era responsabilidad de José. Él era el capitán de todos los trabajos en la casa y en las posesiones de Potifar. ¿Cómo es posible que un esclavo, en aquel tiempo un esclavo era un don nadie, un esclavo era un don nadie, y un don nadie no puede estar sobre las cosas importantes que más quiero? No se las voy a confiar, se las voy a dar a alguien que tenga sabiduría, entendimiento, que sea inteligente y que sea prudente. Eso era José. Eso tenía José. Cuando el ser humano es prudente, la confianza en Dios se le pega como imán al fierro. Cuando es entendido, el entendido en la palabra hallará el bien. Tiene que tener entendimiento. No crea que confiar en Dios nada más es decir, oh, yo confío en Dios, Señor, y lloro y ya está, son palabras mágicas. No, eso tiene que salir de aquí. Estaba yo desesperado, estaba pasando por una situación difícil, materialmente hablando, y estuvo por allá con nosotros nuestro hermano Samuel. Y yo le decía al Señor, Señor, habla a mi vida, por favor, yo te quiero ver, Señor. Y me estaba bañando y yo estaba llorando, y yo le decía, yo te quiero ver, Señor, ya basta, por favor, necesito verte, no quiero que arregles el problema, arréglalo cuando tú quieras, pero necesito verte, por favor. Necesito sentirte, necesito saber que estás conmigo, necesito saber, Señor, que tú eres mi guía, por favor. Resuélvelo cuando quieras y como quieras, pero por favor te quiero ver, Señor. Eso se lo dije un día en la mañana. Recuerdo que al tercer día el hermano estaba predicando. Y recuerdo muy bien que tomó como base el estanque de Betesda. Y el significado es casa de misericordia, ¿verdad? Y yo dije, creo que por ahí va el asunto, es lo que yo pienso. Pero a final de cuentas yo estaba así, pero bien puesto la atención en la predicación del hermano. Y yo no le encontraba nada de lo que yo quería, porque estaba interesante la predicación. Pero como recuerdo que en ese preciso momento, cuando el hermano hace énfasis sobre que Jesús fue quien sanó al paralítico y no tomó agua del estanque para llevárselo al paralítico, el hermano, Dios puso en él una palabra y dijo, Jesús fue y es y ha sido suficiente. Jesús es suficiente. Y yo dije, si es cierto, tú eres suficiente, Señor. Y en ese momento cerré la Biblia y me fui al piso y me humillé delante de Dios y le dije, gracias, gracias porque ahora te veo. Gracias porque tú eres suficiente, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy, gracias te doy. Y en la noche nos estábamos tomando un café y yo no soporté esto y le dije al hermano, sabes que esa palabra fue toditita para mí. Una confianza envolvente, una confianza que estaba sustentada en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
porque si no yo hubiese anhelado que hubiese habido un estanque cerca y que estuviera por ahí el ángel que bajara a mover las aguas. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Hay veces que nosotros escuchamos el testimonio de un hermano, de una hermana, y tiene enfermedad también difícil, y decimos: Señor, ¿por qué no obras igual que con la hermana, obras conmigo, Señor? Y escuchamos que Dios resolvió un problema. Hoy escuchamos un testimonio que Dios proveyó dinero para el pago de una renta, y decimos: Señor, si yo tengo de deudas hasta acá arriba, Señor, haz lo mismo. Y me acerco a la hermana y le diría yo a la hermana: hermana, por favor, ayúdeme a orar, porque yo también tengo problemas económicos. Así no se resuelve el asunto. La confianza debe de ser absoluta y total. Debe de ir acompañada de fe y de entendimiento en lo que yo estoy confiando. Y podrá venir tempestad, angustia, aflicción, enfermedad, congoja, problema. Oiga, pero cuando los discípulos estaban en la barca con Jesucristo, vino un fuerte viento y se hizo un gran oleaje ahí en el mar. Y dice la palabra del Señor que cuando eso estaba sucediendo, Jesús estaba bien dormido. Me imagino a Cristo Jesús acostado allá en las redes de la barca y los discípulos temblando. Y los discípulos, ¿qué hacemos? Nos vamos a hundir. Pero como su confianza no estaba en Cristo Jesús, sino su confianza estaba en su experiencia como pescadores. Ellos habían visto cómo el mar se tragaba las lanchas o los botes con todo y pescadores. Ellos habían visto cómo las olas del mar, al golpear la barca, las despedazaba. Estaban confiando en su propia experiencia, pero no se habían dado cuenta, porque no se dieron cuenta. Por eso Jesús les reclamó, y no se habían dado cuenta que Jesucristo iba allí. Pero no tan solo la persona de Jesucristo, no tan solo el compañero con el que dormían, con el que bebían, con el que comían, con el que andaban. No, a estos ya se les había hecho callo la presencia de Jesús. A estos ya se les había hecho rutinario, como los hermanos, las hermanas que vienen al culto, los días de culto, porque en mi casa me siento mal. Porque no puedo estar tranquila. Hay una hermana allá en la iglesia que llega al templo y mira, llega la hora de la predicación. Cuando yo llegué a la iglesia Sion y prediqué por primera vez y esta hermana la vi durmiendo, yo dije: santo Dios. Y luego veo a otra hermana que son especialistas en sueño y yo dije: santo Dios. Pero después empecé a observar que predicaba el pastor y estas se dormían, predicaba otro ministro y se dormía, venía un hermano a predicar de fuera y se dormía. O sea, yo dije: no, pues estas se van a dormir aunque venga Cristo Jesús a predicar, no importa. Y ya de ahí entendí, bueno, todavía no aprendo a predicar, pero estas se duermen no porque se aburran, se duermen porque tienen por ahí un espíritu de sueño. Y su nieto una vez le dijo: abuelita, ¿por qué vienes al templo a dormirte? Mejor quédate a dormir en la casa. Es que en la casa no me puedo dormir y si me quedo tampoco tengo paz. Y yo la investigué a esta hermana y tiene años. Vaya que si fuera higuera o fuera roble ya lo hubieran aserrado, porque tiene años en la iglesia. En su vida ha pasado a dar un testimonio. ¿Cómo le hace esta mujer para vivir? ¿Cómo le hace? Una vida, ¿qué cosa? Rutinaria.